el Señor les bendiga en este hermoso día, ya el 17 de febrero. Gracias a Dios, hermanos, por estar aquí. Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Siéntase en casa, hermanos. Esta semana ha sido difícil. El próximo sábado, decía nuestro hermano Rafa, vamos a tener matrimonios, hermanos. Es la oportunidad de venir a aprender más de la palabra del Señor y cómo llevar un matrimonio mejor para la gloria de nuestro Señor. Amén. Esta semana, no les decía, ha sido una semana difícil para nosotros, para mi persona. Ha sido una semana trágica para muchos de nosotros. Hemos sufrido pérdidas, hemos sufrido desengaños, hemos sufrido de todo, hermanos. Hemos caído en un hoyo también. Pero yo le doy gracias a mi Señor, le doy gracias a Dios, hermanos, porque también Él nos ha sacado de ese hoyo. Muchas de las veces nosotros, hermanos, nos encontramos en un hoyo y no queremos salir de ahí. Muchas de las veces nosotros nos encontramos en ese hoyo y no vemos la salida. Está tan profundo ese hoyo, hermanos, que no nos deja salir. Por más que queramos salir, muchas de las veces nosotros mismos no podemos salir. Pero en esta mañana, hermano, espero que sea de bendición lo que el Señor ha puesto en mi corazón, que trajera el día de hoy para predicar. Espero que sea de bendición, hermanos, porque el Señor sabe justamente lo que necesitamos cada uno de nosotros. El Señor sabe perfectamente lo que necesita usted y el Señor sabe perfectamente lo que necesito yo. Amén, hermanos. Un discípulo verdadero, hermanos, del Señor siempre continúa hacia adelante. Un discípulo del Señor, hermanos, siempre trata para salir del hoyo y continúa hacia la meta. Un discípulo del Señor, hermanos, hace hasta lo imposible por seguir luchando. Un discípulo del Señor, hermanos, hace todo lo que está en sus manos para poder salir hacia adelante. Un discípulo de Dios, hermanos, un verdadero discípulo de Dios trata de esmerarse, trata de esforzarse, trata de ser valiente para continuar hacia adelante glorificando a nuestro Señor. Esta mañana, hermanos, vamos a aprender qué es un verdadero discípulo. Y yo espero que podamos salir de este lugar bendecidos, que podamos salir de este lugar nutridos con la palabra de nuestro Señor, y espero que sea de bendición este mensaje para todos los que están aquí, para todos los que nos van a estar viendo también, hermanos, que sea de bendición este mensaje. Hace unos días atrás me contactó un pastor y me dijo: pastor, dice, lo estaba buscando, dice, miré uno de sus mensajes, estaba yo en el hospital, fui intervenido al hospital, dice, y estaba ahí en el hospital viendo uno de sus mensajes, uno de sus prédicas, dice, y le doy gracias, fue de bendición para mi vida. Gloria a Dios, hermano, que el Señor sea el que lleve esa palabra. Para eso es que lo hacemos nosotros, para que el Señor lleve la palabra al que la necesita verdaderamente. Yo espero, hermano, que podamos salir de este lugar nutridos de la palabra de nuestro Señor, y espero que sea de bendición este mensaje para todos los que estamos aquí, que pongamos mucha, pero mucha atención, porque necesitamos nosotros, hermanos, poner atención. Lo he venido repitiendo en varias predicaciones atrás. Creo que hoy en día, hermanos, la iglesia de Cristo, la iglesia universal de Cristo, ha caído en un hoyo. Creo que la iglesia universal, hermanos, nosotros que nos decimos que somos discípulos, que somos hijos de Dios, hemos caído en un hoyo. Si usted voltea, hermanos, a su alrededor y de verdad mira hermanos cristianos que dicen que son cristianos, lamentándose diariamente. Hemos visto, hermanos que están metidos en tanto problema en la vida, que se han envuelto en la vida, que se han envuelto en los placeres de esta vida y han dejado las congregaciones, han dejado de congregarse.
La Iglesia Universal de Cristo, hermanos, ha caído en un hoyo, y creo que muchos de nosotros, de los que estamos aquí presentes, no queremos salir de ese hoyo. Se ha estado predicando lo que el Señor quiere, hermanos. Se ha estado predicando lo que el Señor sabe perfectamente que necesita su iglesia, pero muchos de nosotros no queremos salir de ese hoyo. Porque lo que escuchamos, hermanos, solamente es lo negativo y no escuchamos lo positivo. Muchos de nosotros, hermanos, no salimos de ese hoyo y tenemos esa amargura dentro de nuestro corazón, tenemos nosotros ese enojo dentro de nuestro corazón, y es bien importante, hermanos, que nosotros escuchemos, que no escuchemos lo negativo, sino que miremos lo positivo y que escuchemos lo positivo, que miremos, hermanos, por qué es que el Señor nos rescató, por qué es que el Señor nos llamó, porque el Señor nos llamó a cada uno de nosotros, porque el Señor sabe perfectamente, hermanos, que nosotros tenemos un propósito. Usted sabe, y de verdad debemos de pensar en eso, hermanos, y que eso sea lo positivo de cada uno de nosotros, que nosotros tenemos un propósito para con Dios. Entonces, ¿por qué usted solamente está escuchando lo negativo? ¿Por qué no escuchamos lo positivo? Miren, hermanos, si usted viene con un corazón verdaderamente, lo he dicho en otra ocasión, si viene con un corazón verdaderamente a escuchar que el Señor le hable, que el Señor le bendiga, usted va a salir bendecido. Pero si ya viene, hermanos, desde su hogar, ya viene desde que se levantó, negativo, y voy a ir a la iglesia a ver qué está pasando, y voy a ir a ver qué está sucediendo, y voy a ver qué es lo que sucede ahora, y voy a ver quién es el que me hace mala cara, y voy a ver quién es el que me dice un chisme, quién es el que me cuenta un chisme, y voy a ver qué es lo que está pasando, y voy a ver en qué es lo que se equivoca el pastor, y voy a ver en qué se equivoca el maestro de la escuela dominical para cuestionarlo, y voy a ver cómo está la alabanza, voy a ver cómo está la congregación, y nosotros, hermanos, nos convertimos en espectadores y juzgadores de la novia del Cordero. Nosotros nos convertimos, hermanos, en espectadores y nos convertimos en juzgadores de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos con eso negativo dentro de nuestro corazón. Y ya desde nuestro hogar, hermanos, vienen las cosas mal. ¿Por qué? Porque está en nosotros, hermanos. Está en cada uno de nosotros. Y eso no es ser un verdadero discípulo del Señor. Eso no es un verdadero cristiano. Eso no es un verdadero hijo de Dios. Lo primero que decimos, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a él no? ¿Y por qué a mí me está sucediendo esto? ¿Por qué yo no fui aquel? ¿Por qué yo fui el que caí? ¿Por qué yo fui el que tropecé? ¿Por qué yo soy el que estoy así? ¿Y por qué a mí me está atacando más Satanás? ¿Y por qué yo me siento afligido? ¿Por qué es que yo me siento abrumado? ¿Por qué me siento, o por qué es que yo me siento triste? ¿Cómo es que se está sintiendo usted el día de hoy? Hermano, en otras ocasiones lo hemos dicho, que nosotros somos los responsables, los únicos responsables de lo que está sucediendo alrededor de nuestra vida. Que nosotros somos los únicos responsables, hermanos, porque nosotros somos los que estamos escuchando la voz de Satanás. Yo no sé qué es lo que está escuchando usted, si en verdad está escuchando la voz de Dios o está escuchando la voz de Satanás. Antes de empezar, hermanos, quiero compartir con ustedes una reflexión. Escúchala, póngale atención, porque va a ser de bendición para su vida. Dice esta reflexión, hermanos, que un grupo de ranas iban atravesando el bosque. Iba un montón de ranas atravesando el bosque. Y que dos de las ranas, hermanos, cayeron a un hoyo profundo. El resto de las ranas, hermanos, se reunieron alrededor del hoyo a ver qué era lo que estaba sucediendo, a ver qué tan profundo estaba. Y todas las ranas
compañeros ignoraron los comentarios y trataron de saltar, hermanos, con todas sus fuerzas. Dice la reflexión, hermanos, que ellas saltaban con todas sus fuerzas para salir del hoyo, mientras que las demás ranas que estaban alrededor arriba continuaban diciéndoles que se detuvieran, que se dieran por muertas. Finalmente, hermanos, una de las ranas se dio por vencida, haciendo caso a las demás. Se dejó caer al suelo y murió. La otra rana, hermanos, continuó saltando tan fuerte como pudo, mientras que las otras ranas que estaban arriba le gritaban que no sufriera intentando salir y que mejor se dejara morir igual que la otra rana. La rana, al contrario, hermanos, saltaba más y más fuerte hasta que logró salir. Esta rana, hermanos, era sorda. Por eso ella había pensado en todo momento, escúchelo bien, por eso ella pensaba en todo momento, hermanos, que sus compañeros que estaban arriba eran los que la estaban animando a salir. Esa rana, hermanos, pensaba: mis amigas, mis hermanas me aprecian y me están echando porras para salir, para que yo salte más fuerte y que pueda salir de este hoyo. La historia, hermano, nos enseña dos lecciones. Nuestra boca tiene el poder de la vida y de la muerte. Una palabra de aliento a alguien que está pasando por un mal momento puede reanimarlo y ayudarlo a salir adelante. Pero una palabra destructiva puede ser lo único que se necesite para matarlo. Seamos cuidadosos con lo que decimos. Que nuestra boca tenga siempre, hermanos, una palabra de aliento para todos aquellos que cruzan en nuestro camino. Échale ganas, mucho ánimo, no te desanimes. Un verdadero, escúchelo bien, un verdadero discípulo escucha y acepta lo bueno y desecha lo malo. Un verdadero discípulo, hermanos, se hace oídos sordos como la rana, y lo único que hace es, hermano, lo único que hará supuestamente de sus amigos, hace oídos sordos de esas personas como las ranas, supuestamente que son sus amigos, y lo único que harán es desanimarte. Un verdadero discípulo, hermanos, continúa esforzándose para agradarle a su Señor. Un verdadero discípulo, hermanos, salta más fuerte para salir del hoyo y poder bendecir a otros y poder darle la gloria a nuestro Señor y poder ser de bendición para la obra de nuestro Señor. Un verdadero discípulo, hermanos, continúa esforzándose, y un verdadero discípulo, hermanos, verdaderamente hace hasta lo imposible para agradarle a su Señor. Un verdadero discípulo, hermanos, sufre penalidades. Un verdadero discípulo, hermanos, continúa la mira hacia la meta y jamás retrocede hacia atrás. Nosotros, hermanos, debemos de tener eso en nuestra mente, y que sea el Señor el que nos hable en esta mañana. Amén. Salmos 5:8. Salmo 5:8. Cuando tenga, hermano, póngase en pie, obedece la palabra del Señor. Vamos a esperar que todos lo encuentren. Amén. Dice la palabra del Señor así, hermanos, en Salmo 5:8. Guíame, Jehová,
celestial, en esta hora, Señor, vengo delante de ti, Padre. Te pido, Señor, que seas tú con tu pueblo, con tu iglesia, Señor, en esta hora. Pero sobre todo, Señor, que seas con tu siervo. Padre, esta palabra, Señor, que tú ya me has dado, te pido, Señor, que sea expuesta tan clara al pie de tu palabra, Señor, y que pueda usar estos labios para que pueda ser transmitida, Señor. Y que podamos salir, Padre Santo, de este lugar bendecido, Señor. Padre, que podamos salir de este lugar nutridos, Señor. Que podamos salir del hoyo en el que nos encontramos. Tú sabes, Padre Santo, perfectamente cómo hemos llegado cada uno de nosotros. Tú sabes, Señor, y conoces la condición de cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que seas tú hablándonos a través de tu palabra, que uses a este siervo inútil, Señor, y que puedas transmitir lo que tú, Señor, ya tienes de antemano para tu novia, para tu esposa, para tu iglesia, Señor. Padre, que podamos atesorar tu palabra, Señor, como dice el salmista: guíame, Jehová, en tu justicia. Señor, que puedas guiarnos, que puedas llevarnos, Señor, que podamos enderezar nuestros caminos. Padre, en tus manos estamos, Señor, porque lo hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermanos. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Guíame, hermanos. ¿Cuántos quieren verdaderamente ser guiados? ¿Cuántos de nosotros verdaderamente le hemos dicho al Señor: Señor, guíame por tus caminos, Señor, guíame en tu justicia, Señor, guíame, que mis enemigos vean que tú eres el que me estás guiando, que seas tú, Señor, el que me guíe en todos mis caminos, en todos mis estatutos, que tus mandamientos, Señor, los ponga al pie de la letra, que tus mandamientos, Señor, los obedezca, que tus mandamientos, Señor, los tenga en mi corazón, pero que sobre todo también los tenga en mi boca, para poder nosotros animar, para que nosotros podamos fortalecer, para que nosotros podamos dar esa palabra de aliento que necesita el necesitado. Guíame. Viene de la palabra hebrea, hermanos, que es Naká. Y su significado es transportar, encaminar o conducir o pastorear. Es lo que significa esa palabra, hermanos. Naká. Transportar, encaminar, conducir, pastorear. Un verdadero discípulo del Señor, hermanos, lo que más anhela, escúchelo bien, un verdadero discípulo de nuestro Dios, lo que más anhela su corazón es que nuestro Dios, hermanos, sea el que nos guíe. Un verdadero discípulo del Señor, hermanos, lo que más anhela es que nuestro Dios sea el que nos transporte. Un verdadero discípulo de Dios, hermanos, lo que más anhela es que el Señor lo encamine. Un verdadero discípulo del Señor, hermanos, lo que más anhela es que nuestro Señor nos conduzca. Un verdadero discípulo del Señor, hermanos, lo que más anhela es que nuestro Dios nos pastoree, que seamos llevados, hermanos, en justicia, a que nosotros vivamos una vida de justicia, porque un verdadero discípulo es lo que más desea, que su Dios, que nuestro Dios, hermano, nos encamine a la justicia. Nosotros en sí, hermanos, somos torpes para caminar, pero si dejamos nosotros a nuestro Señor que nos guíe en justicia, nosotros vamos a ser más que vencedores. Pero nosotros debemos aprender, hermanos, nosotros debemos depender totalmente de nuestro Señor, a que Él sea nuestro Señor, a que Él sea nuestro Señor de nuestra vida, y que nuestro Señor, hermanos, nos transporte, que nuestro Señor, hermanos, nos conduzca
busca que nuestro Señor, hermanos, vaya delante de nosotros y que el Señor, hermanos, nos pastoree y que el Señor, hermanos, esté con nosotros en todo momento y que nosotros, hermanos, vamos a ser más que vencedores, discípulos de Él. Que el Señor nos ayude a que nosotros podamos ser verdaderamente guiados por nuestro Señor, que seamos verdaderamente pastoreados por Él, porque hoy en día, hermanos, el pueblo de Dios no se deja pastorear. La iglesia de Cristo, hermanos, ya no se deja pastorear. Muchos de nosotros no sabemos de memoria el Salmo 23, el que recitamos los niños. Es el primer salmo que les enseñamos a nuestros hijos. El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Y sobre delicados pastos nos apacentará. Hermanos, en verdad, nuestro Dios es nuestro pastor. En verdad, Jehová es nuestro pastor. En verdad, hermanos, nosotros estamos siendo pastoreados por nuestro Dios. En verdad, hermanos, nosotros somos pastoreados por nuestro Señor. ¿O quién es el que nos está pastoreando a nosotros? Porque muchos de nosotros, hermanos, el mundo es el que nos está pastoreando. Es más, hoy en día el pueblo supuestamente de Dios dice que el Señor es su pastor, pero no nos dejamos guiar por nuestro Señor, no nos dejamos pastorear por el Señor. Preferimos, hermanos, que el mundo sea nuestro pastor, que los placeres de este mundo nos guíen, que los placeres de este mundo, hermanos, nos estén pastoreando. Y yo verdaderamente digo, hermanos, que nosotros debemos de poner atención a lo que hablamos de la palabra del Señor, a lo que decimos y lo que dice la palabra de nuestro Señor. Si el Señor es nuestro pastor, entonces dejémonos pastorear por nuestro Señor. Cuando una persona le entrega su vida verdaderamente a Cristo, lo único que hace es depender absolutamente de nuestro Señor. No depende del mundo, no depende de su trabajo, no depende absolutamente de nada, solamente depende de su Señor. Solamente depende de su Señor. Y si nosotros le hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor, debemos aprender, hermanos, a depender totalmente de nuestro Señor, a que sea nuestro Señor el que nos guíe. Guíame, Jehová, en tu justicia. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente andamos en justicia? ¿O cuántos de nosotros somos injustos? Porque muchos de nosotros somos injustos. Miramos como las ranitas estas que cayeron las amigas, en vez de sacarlas, en vez de ayudarles, en vez de animarlas, mejor las pisoteamos. Ahí se van a morir. Ni trates de salir. Lo traemos a nuestros días. No, hombre, ¿tú qué vas a predicar? Si ni hablar sabes. No, hombre, ¿tú qué vas a enseñar? No. Y empiezan las murmuraciones. ¿Por qué? Porque nosotros no nos dejamos conducirnos, no nos dejamos guiar por nuestro Señor. No nos dejamos transportar, hermano. Miren, yo no sé cuánto tiempo tiene usted en el Evangelio, pero es bien importante, hermano. Si nosotros tenemos 1 año, 2 años, 10 años, 15 años, yo no sé cuánto tiempo tenga usted, pero es bien importante que nos dejemos transportar por nuestro Señor. El Señor siempre quiere que nosotros vayamos avanzando. El Señor quiere que nosotros vayamos subiendo escalones. El Señor no quiere que vayamos retrocediendo. El Señor no quiere que nosotros vayamos bajando. Si antes nos congregamos cuando, yo no sé si se acuerda usted, cuando usted conoció del Señor, hermano, que le entregó su vida a Dios, usted quería vivir en la iglesia, quería estar en la iglesia, quería servir en todos los ministerios en la iglesia. Pero va ese amor cayendo, va disminuyendo ese amor. ¿Por qué? Porque no dejamos que nuestro Señor nos transporte, que nos pase al siguiente nivel. El Señor quiere usarnos a cada uno de nosotros. El Señor quiere que nosotros cumplamos el propósito por el cual fuimos llamados. Pero no dejamos que el Señor nos pastoree, no dejamos que el Señor nos enseñe. Preferimos nosotros, hermanos,
pastor, es que, mire, me dijo el primo de la tía del vecino que haya hombre, dan unas clases buenísimas. Hermano, la palabra es del Señor y usted la tiene en la mano. Usted tiene la palabra de nuestro Señor, métase a la palabra de nuestro Señor. El otro día me dijo un hermano, pastor, ¿no sería bueno aprender lo que otras religiones creen? Digo, no, hermano. Usted con que sepa la palabra de nuestro Señor, con que sepa la doctrina de nuestro Dios, tiene más que suficiente para defenderse. ¿Para qué le interesa aprender de otras religiones? ¿Qué es lo que creen o qué es lo que no creen? Si usted está cimentado sobre la roca, usted tiene la herramienta adecuada para poder defenderse. Cuando usted se deje guiar por nuestro Señor, cuando usted se deje conducir por nuestro Señor, cuando usted se deje encaminar, que el Señor vaya con nosotros a nuestro lado, cuando usted verdaderamente se deje transportar por nuestro Señor, entonces usted va a poder atesorar la palabra del Señor. Que vienen los testigos de Jehová, que vienen los mormones, que venga quien venga, usted está preparado con la palabra de nuestro Señor, con lo que usted ha creído, porque usted ya ha sido guiado por nuestro Señor. Nosotros no debemos, hermanos, permitir, nosotros no debemos retroceder para atrás. Si el Señor nos está guiando, el Señor nos está llevando de escalón en escalón en escalón. ¿Por qué es que hoy en día no se levantan tantos predicadores? Se levantan aquellas personas que van a los seminarios a aprender para tener un trabajo de pastor. Pero verdaderos predicadores no se levantan. ¿Por qué? Porque no se dejan guiar por el Señor. Cuando nosotros nos dejamos guiar por el Señor dice, no te preocupes por lo que vas a hablar. Y no tengo nada en contra de que vayas y estudies en un seminario bueno, que estudies la teología cristiana. Está bien, prepárate. Debes de prepararte. Pero el Señor es el que te da las armas para poder defenderte. El Señor es el que va con nosotros. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos dejamos guiar por nuestro Señor. Cuando nosotros podamos ser guiados en justicia y así podemos ser verdaderamente discípulos de nuestro Dios. Amén. Amén. Encamíname en tu verdad. Salmo 25 dice la palabra del Señor. Salmo 25. Salmo 25, 5. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo. Encamíname en tu verdad. Hermanos, nosotros tenemos la verdad. El Señor quiere, hermanos, guiarnos en verdad. Él quiere guiarnos en verdad. Esta es su palabra y esta es la verdad. Nosotros, hermanos, debemos que nadie nos engañe, que nadie venga verdaderamente a burlarse de nosotros y a burlarse de nuestro Dios, hermanos. Nosotros tenemos la verdad y nosotros somos los que debemos caminar en esa verdad. ¿Qué es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? Yo soy la verdad y la vida. Nadie más. Y nosotros tenemos la verdad. Y nosotros somos los que debemos de caminar en esa verdad. Nosotros somos los que el Señor, hermanos, ya nos ha enseñado. Dice la palabra, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día, hermanos. Si hemos esperado en el Señor, para que el Señor sea el que nos encamine, para que el Señor sea el que nos enseñe, en verdad, su palabra, hermanos, es la verdad. Su palabra, hermanos, es la única que nos puede guiar. Su palabra, hermanos, es la
tener una vida llena de paz, para que nosotros podamos tener una vida llena de bendición, hermanos, pues nosotros debemos de caminar en la verdad. Si nosotros como esposos necesitamos consejo, vaya la palabra del Señor y el Señor le va a decir cómo debe de tratar a su esposa. Mujeres, si necesitan cómo aprender a comportarse como es una mujer verdaderamente de Dios, vaya a Proverbios y la palabra del Señor le va a enseñar cómo en verdad es una mujer de Dios. ¿Cuál es la responsabilidad de la mujer de Dios? ¿Cuál es la responsabilidad y el privilegio de la mujer de Dios? Pero también le va a decir a los esposos cuál es la responsabilidad y el privilegio que tenemos como hijos y discípulos de nuestro Señor. Hijos, también, si ustedes quieren saber y caminar en la verdad, vayan a la palabra de nuestro Señor y el Señor claramente les va a decir cómo debemos conducirnos los hijos. Honrad a vuestros padres. Honrad a vuestros padres. Cuando usted va al idioma original y mire esa palabra, honrar a nuestros padres, hermanos, ahí nos dice el Señor, si tu padre fue bueno, honralo. Pero si tu padre te dejó, te abandonó y se fue a Estados Unidos y se consiguió otra mujer y se casó allá con otra, no lo honras. Ahí no dice la palabra del Señor, dice, honra a tu padre y a tu madre. Y por lo tanto, todos nosotros, todos, no nomás los jóvenes, tenemos la responsabilidad de honrar a nuestros padres. ¿Cuánto hace tiempo, hermanos? ¿Qué tanto tiempo hace que no le hablas a tu papá? Que no le hablas a tu mamá. ¿Qué tanto tiempo, los que lo tenemos todavía, qué tanto tiempo hace, hermanos, que no le ayudas a tu papá, a tu mamá? ¿Cuánto tiempo hace? ¿Cada mes? ¿Cada 2 meses? ¿Cada año? ¿Se nos olvida? Pero yo soy un verdadero discípulo del Señor y estoy las 24 horas en el templo glorificando a nuestro Señor. Hermano, hónralo en verdad en tu caminar. ¿Cómo estás honrando a tus padres? ¿Cómo estás honrando a tus hijos? ¿Cómo estás honrando a tu cónyuge? Como dice la palabra del Señor, mujeres, sométanse. Esposos, ¿cómo es que debemos de tratar también a las esposas? ¿Cómo es que debemos de tratar a nuestros hijos? Esposos, no seas ásperos con ellas. Hombre, esta semana pasada todo el mundo compró flores para regalar. Hermanos, un discípulo verdadero, los 365 días compra flores. Y no nomás los hombres a las mujeres, o que las mujeres esperen solamente de los hombres. Mujeres también necesitan ser detallistas con sus esposos. Mujeres también deben de ser detallistas con sus maridos, para que nosotros encamíname en tu verdad. Da la palabra del Señor y la palabra del Señor te va a decir cómo debes de tratar y respetar a tu esposo. No es que la obligación del esposo traerme flores, comprarme chocolates. Dime dónde dice la palabra del Señor. Dice que te trate como una flor, sí lo dice, pero no dice que te compre flores. Pero nosotros malinterpretamos la palabra de nuestro Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Si el Dios de las Escrituras es el Dios de tu salvación, entonces la palabra, hermano, la debemos de ser nuestra y aplicar todo lo que en este libro está. Que la palabra de nuestro Señor, hermanos, que la palabra de nuestro Señor la atesoremos y que nosotros la pongamos en práctica en todo momento. Entonces vamos a ver, a reflejar y vamos a hacer esa luz que dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, que nosotros somos la luz de esta tierra, que nosotros somos la sal de esta tierra, que nosotros somos las luminarias de esta tierra. Cuando encaminemos, cuando el Señor verdaderamente nos encamine en su verdad, cuando nosotros su verdad la apliquemos en nuestra vida, cuando nosotros su
No solamente el versículo que a nosotros, a nuestro parecer, es el mejor. ¿Para qué? Para sacar alguna ventaja de ese versículo. No, hermanos. Si el Señor dice caminar en amor, debemos de andar en amor. Si el Señor dice perdonaos, debemos de aprender a perdonarnos. Porque entonces no estamos en la verdad. Yo no sé en qué verdad está. Si usted está enojado con su hermano, si usted está enojado con su hermana, hermano, usted no está en la verdad. Porque es lo que dice la palabra del Señor. Perdonaos los unos a los otros como yo también los he perdonado. Amados, amémonos los unos a los otros como yo los he amado. El que dice que conoce a Dios, el que dice que conoce a Dios y no tiene amor y no nos amamos, entonces le hacemos mentiroso a Dios. ¿Por qué? Porque no nos amamos. Si decimos que amamos a Dios, que no lo hemos visto, y no amamos a nuestro hermano, que a diario lo estamos viendo, ¿cómo vamos a decir que amamos a nuestro Señor? ¿Por qué? Porque la verdad, hermanos, no está en nosotros. Creímos, nos hicimos ver. Creo que yo caminé en un tiempo, pastor, por la verdad, pero ya se me hizo muy aburrido. Lo siento mucho, hermano. Si está en este planeta Tierra y conoce la verdad, debe de caminar en verdad 365 días del año, y no solamente aquí en el templo. Lo dije el miércoles y lo voy a repetir. Aquí todos somos cristianos, aquí todos somos discípulos, aquí todos somos hijos de Dios, aquí todos alzamos nuestras manos, pero allá afuera es donde se demuestra que verdaderamente está Dios con nosotros. Allá afuera es donde se demuestra verdaderamente, aquí no hay hermanos, aquí no hay problema, aquí yo voy a hacer lo que yo quiera hacer, como que aquí nadie me conoce. No, hermanos, Dios te conoce aquí y afuera. Y por lo tanto debemos de comportarnos con la verdad, como si verdaderamente hemos conocido la verdad. Porque si no conocimos la verdad, por eso se comporta allá afuera como se ha venido comportando. Porque no ha conocido la verdad. Entonces no puede ser un discípulo del Señor. Por eso es que seguimos en el hoyo en el que estamos. ¿Por qué? Porque no hemos conocido la verdad. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti, Señor, he esperado todo el día. ¿Qué nos puede enseñar, hermanos, para que nosotros podamos salir del hoyo? ¿Qué nos puede enseñar en el hoyo en el que estamos solamente su verdad, por medio de su verdad, hermano? Es que nosotros podemos salir. Por ningún otro medio, hermanos, vamos a poder nosotros salir del hoyo para ser verdaderamente discípulos del Señor. Solamente con su palabra, solamente en la verdad. Y el Señor, hermano, nos ha encaminado y el Señor nos ha enseñado su verdad. Y nosotros debemos de atesorarla para poder salir de donde nos encontramos. Para que nosotros podamos, hermanos, salir de donde hemos caído. Es tiempo que la iglesia de Cristo se levante y que salga de ese hoyo en el que se encuentra o en el que se ha encontrado por muchos años. Es tiempo, hermanos, que se levanten hombres verdaderamente que enseñen la verdad. Es tiempo, hermanos, que se levanten hombres que verdaderamente quieran y que anhelen caminar con nuestro Dios. Es tiempo que se levanten hombres, hermanos, que quieran en verdad servirle a nuestro Señor. Es tiempo que se levanten hombres, hermanos, que verdaderamente quieran ser discípulos de Dios. Debemos hacerlo, hermanos, y no solamente es trabajo del pastor, sino de todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero un verdadero discípulo, hermanos, también necesita: enséñame a hacer tu voluntad. Salmo 143. Salmo 143.
enséñame a hacer tu voluntad. Salmo 143:10 dice la palabra del Señor así, hermanos. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. La palabra que se refiere aquí, hermano, en hebreo es lamá, y significa acostumbrar, adiestrar, domar, ensayar, instruir. Y el Señor quiere, hermanos, que nosotros, escúchenlo bien, el Señor quiere que nosotros nos acostumbremos a hacer su voluntad. El Señor eso es lo que quiere y nos manda a cada uno de nosotros. Así como nos acostumbramos a ir al buffet después de que salimos del servicio, el Señor quiere que nos acostumbremos a hacer su voluntad. Así como nos hemos acostumbrado, hermanos, a levantarnos a las 6 de la mañana para irnos al trabajo, el Señor quiere que te levantes a las 5 a orar y hacer su voluntad. Así como nos hemos acostumbrado, hermanos, a comer, como nos hemos acostumbrado a ir a la tienda, como se han acostumbrado a maquillarse, a peinarse, como se han acostumbrado, así el Señor quiere que te acostumbres a hacer su voluntad. Eso es lo que quiere el Señor. Y esa palabra dice, enséñame, acostúmbrate a hacer su voluntad y no la nuestra. Pero nosotros no queremos hacer la voluntad del Señor. Es más, nos cuesta acostumbrarnos. Es más, nos cuesta llegar temprano al templo. A las 11 pasadito. Bueno, si llego a las 12:30, no pasa nada. Con un domingo que deje la escuela dominical, no está dando rico ni sabe. Mejor no va a la escuela dominical. No, pero la va a dar de frío, tampoco sabe. Rafa, ven. Mejor no va. Y así empezamos. Así empezamos. ¿Por qué? Porque no nos hemos acostumbrado a hacer la voluntad de nuestro Señor. ¿Hasta cuándo en la iglesia de Cristo se va a acostumbrar a hacer la voluntad de Dios? El Señor, hermanos, quiere que nosotros nos adiestremos. Es lo que significa la palabra acostumbrar, adiestrar. Que nos adiestremos a hacer su voluntad. Que nosotros nos adiestremos, hermanos, a hacer su voluntad. Que nosotros pasemos tiempo en la palabra del Señor. Que pasemos tiempo en oración. Que pasemos haciendo las cosas que el Señor nos manda en su palabra. Haciendo su voluntad. ¿Hasta cuándo la iglesia de Cristo se va a acostumbrar, a adiestrar, a hacer la voluntad? El Señor quiere, hermanos, que nosotros tomamos, que vayamos a hacer su voluntad. El Señor quiere, hermanos, que nosotros seamos instruidos a hacer su voluntad. ¿Y cómo vamos a ser instruidos a hacer su voluntad? Por medio de la verdad. No lo que diga el pastor no sabe. Lo que diga la palabra de nuestro Señor. Es de la única forma que nosotros podemos ser instruidos a hacer su voluntad. Si nosotros, hermanos, verdaderamente estamos acostumbrados a hacer la voluntad de nuestro Señor, nosotros, hermanos, vamos a hacer lo que el Señor nos manda en su palabra. Nosotros mismos, hermanos, nos vamos a adiestrar en hacer la voluntad del Señor, pero el pueblo de Dios ya no quiere, hermanos, hacer la voluntad de Dios. Es que caemos nosotros en ese hoyo. Por eso, hermanos, es que aún seguimos muchos de nosotros en ese hoyo como las ranas y no queremos salir. Por eso nosotros desmayamos, por eso es que nosotros morimos en medio del hoyo, hermanos, porque no estamos acostumbrados en hacer la voluntad de nuestro Señor. Un verdadero discípulo del Señor, hermanos, se acostumbra a obedecer y hacer la voluntad de nuestro Señor. ¿Hasta cuándo la iglesia se levantará a
nos compró, y eso es lo más importante, hermanos, que nosotros hagamos la voluntad de nuestro Señor, amándolo y obedeciéndolo, pero sobre todo, hermanos, sirviéndole de todo nuestro corazón. Un verdadero discípulo de Dios da la milla extra. Un verdadero discípulo del Señor, porque el Señor ya... Es más, estoy seguro, hermanos, que jamás nos dijo: Señor, enséñame a hacer tu... No sé cómo hacer tu voluntad, enséñame. ¿Cuánto nosotros le pedimos al Señor que nos enseñe, y el Señor nos manda: debes de visitar a los enfermos? No, ese no es para mí. Es mejor dar que recibir tampoco. Ay, pero todo vendrá por añadidura. ¡Amén, pastor! Nosotros debemos de aprender en hacer la voluntad de nuestro Señor. ¿En dónde? En su verdad. Aplicarla en nuestra vida. Para ser un discípulo del Señor, hermanos, que el Señor sea, hermanos, el que nos instruya a hacer su voluntad. Tenemos la verdad, conocemos la verdad, pero no queremos aplicar la verdad en nuestra vida. Hermanos, no nos quedemos como la rana, escuchando lo negativo. Hagámonos oídos sordos, como la rana sorda que saltó para poder salir de nuevo. Y darle las gracias. Gracias, amigos, gracias, amigas, gracias, hermanos, por animarme a salir de donde me encontraba. Un verdadero discípulo del Señor va y anima y ayuda al que está en el hoyo. No lo